Gloria, gloria, gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Te adoramos, Señor amado. Dios bendiga, Dios bendiga. Alabado sea el nombre del Cordero de Dios. Nuestras almas te adoran, Señor amado. Dios bendiga al pueblo. Te adoramos, Señor amado. Alabado sea el nombre del Señor. Dios bendiga al pueblo. Un fuerte abrazo. Danos un minutito, amados, para esperar por el maestro Alfredo Velázquez. Hace tiempo que no estamos en sintonía, pero estamos aquí nuevamente. Dios bendiga que ven entrando. Un fuerte abrazo. Saludos. Amén. Le invito, amados, danos unos minutitos para compartir. Amén. Y esperar por el maestro. Bendito sea el nombre del Señor. El maestro Alfredo Velázquez. Amén. Para tocar un tema. Amén. Tan importante. Estudio teológico. Amados, para la gloria y honra del Señor. So, le pedimos, amados, que comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo, amados. Bendito sea el nombre el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dios bendiga que viene entrando. Un fuerte abrazo. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos esperando por el maestro ministro, amén, Alfredo Velázquez. Amén, bendito sea el nombre del Señor para, amén, evitarlo. Dios bendiga, amén, al evangelista, mi gran amigo y hermano evangelista José Romero. Dios bendiga a José Figueroa. Dios bendiga, amados, bendito sea el nombre del Señor. Comparte esta bendición para el de Cristo. Sea el nombre del Señor glorificado. Estamos compartiendo, amén, la transmisión. Aleluya. Amén, siervo, y Dios te bendiga. Amén. Perfecto. A su nombre sea la gloria. Dios bendiga que ven entrando. Dios bendiga a la sierva Shirley y Damaris. Dios bendiga. Sierva, un fuerte abrazo. Le pedimos encarecidamente comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo, amados. Amén. Ya en unos breves minutos, dentro de unos 2 minutos estaremos iniciando, amén, la programación. Amén. Quiero que ya todo el mundo lo conoce, pero todo aquel que no lo conoce, voy a pedir al maestro ministro Alfredo Velázquez que se presente. Amén. Que saludamos a los amigos, los hermanos en la fe que están conectados. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y damos gracias al hermano evangelista Amaro, que es como nuestro hermano. Estamos agradecidos de que nos haya invitado para participar de su programa y estaremos tocando un tema muy importante que es acerca de las escrituras, concierne a la bibliología, así que esperamos que sea de bendición. Amén. Dios bendiga, amados. Comparte esta bendición para edificación para el cuerpo de Cristo, amado hermano. Amén. Hace tiempito que no estamos aquí, amén, transmitiendo, pero vamos a empezar nuevamente a transmitir para la gloria y honra del Señor. Más bien, amados, amén, vamos a entrar lo que es la bibliología. Y voy a pedir, amén, al ministro que nos lleve en oración. Amén. Padre bueno, Padre Santo, damos gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra juntamente con mi hermano de la fe, evangelista Amaro. Señor, te pedimos que sea bendición a los amigos y hermanos que están escuchando, Señor, en vivo, y que seas tú glorificándote y edificando el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amados. Vamos a buscar, amén, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, verso, amén, 16 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, amén, y 17. Estamos por, amén, cadena adoración en Tampa, Florida, y también
cadena de adoración Broadcasting Network, y también Adoración 87.9 en Tampa, Port Richey y Newport Richey. Poderoso sea el nombre del Señor. Y Hudson, Florida. Amén. Según el Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. La poderosa palabra se le da la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. En esta noche, amén, queremos tocar sobre el estudio teológico, la bibliología, amado. Dios bendiga el que viene entrando. Bendito sea el nombre, el que vive, reina por los siglos. Tenemos que entender, amado, lo que significa, amén, la palabra bibliología. La bibliología es la primera doctrina teológica, amén, que aparece en la teología sistemática, amados. Tenemos que entender lo que significa la palabra teología sistemática. La palabra teología sistemática, esa palabra teo en el griego es theos, que significa Dios, y logía se expresa como conocimiento o estudio. Entonces lo ponemos todo junto. Lo que significa es la bibliología, la doctrina de la Biblia, amados. Y entonces la palabra Biblia en el griego es biblio, que significa un conjunto de libros, amados. Y es tan importante sobre la teología, la bibliología, amados, que es el estudio de la Sagrada Escrituras, amados. Y en esta noche, amén, queremos tocar, amén, sobre lo que es la inspiración y la autoridad de la Biblia, amados. Tenemos que entender, amados, lo que es la inspiración, amados. La Biblia dice, según el Timoteo, capítulo 3, verso 16, que toda las escrituras es inspirada por Dios. Bendito sea el nombre, el que vive, reina por los siglos. Entonces, la palabra inspirada viene del término griego theopnestos, que significa que, aleluya, que significa el aliento o el soplo de Dios, amado. Entonces, lo que es la inspiración de la Sagrada Escritura. Tenemos que entender, amado, que estos hombres fueron inspiradas, amén, por Dios, amén, de parte del Espíritu Santo, que fue el aliento, el soplo de Dios, para recibir, amén, la palabra de Dios, amado. Tenemos que entender, amén, que tanto en el Nuevo Testamento es el inspirado por Dios, en también el Antiguo Testamento es también la inspirada, amén, que la palabra es inspirada por Dios. ¿Cómo podemos verlo? Cuando los profetas decían, vino palabra de Jehová a mí. Entonces es una manera de inspiración, una demostración de la inspiración de la inspiración de la Escritura en el Antiguo Testamento, amados. Entonces tenemos que entender, amado, que la palabra de Dios tiene la máxima autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que la palabra de Dios es infalible, amado, tanto como inspirado, también como infalible, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo podemos verlo? En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21, dice que estos santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu, amén, para escribir, aleluya, las sagradas escrituras, amados. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bendito el que vive, reina por los siglos. Entonces, todas las escrituras, escucha bien, amados,
todas las escrituras es inspirada por Dios, es útil, es beneficioso, amado, para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente, amén, para la buena obra, para el ministerio, amado. Por eso es importante de estudiar lo que es la bibliología, el estudio de la palabra, amados. Ahora bien, vamos a entrar lo que es la infalibilidad de las escrituras. La infalibilidad de las escrituras significa en sus autógrafos originales que la Biblia no contiene errores, amado. Tenemos que entender la infalibilidad de las escrituras es que no contiene errores, amados. Entonces, amados, lamentablemente se está enseñando que la Biblia, aleluya, contiene errores. Más bien, las escrituras es la infalible, no es fabible, sino es infalible. La Biblia no contiene errores, amados. En los idiomas originales en que la Biblia fue escrita, su contenido es absolutamente infalible. Es decir, que no tiene ningún error, amados. Mi alma alaba al Rey de Gloria. En contraste a muchas personas que dicen que la Biblia es falible, o sea, que contiene errores, amados. Y vamos a ver, amén, la diferente postura de lo que es la infalibilidad de las escrituras. Bendito sea nombre del Señor. Ahora bien, hay tres posturas, lo que es la infalibilidad, amados. Bendito sea el nombre de Ama aquí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Buscar, amén, lo que es la infalibilidad de la palabra. Tenemos que entender, amados, antes de empezar, lo que es la distinción. Amén. Bendito. Dame un minutito aquí para buscar sobre la inspiración. Bendito, disculpa, amado, estoy aquí, lo que es la infalibilidad de las escrituras. Ahora bien, el testimonio de la infalibilidad de la escritura. ¿De dónde viene esta doctrina de la infalibilidad? Viene de las mismas sagradas escrituras, amados. Declaran ser inspirada por Dios, como dice segundo de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17, y segundo, amén, de Pedro, capítulo 1, verso 21, amados. Por eso tenemos que entender, amados, que la inspiración de las escrituras es un libro sin errores y infalible. Un libro, amén, un libro de palabras, frases y oraciones que, como fue escrito originalmente, no contiene ningún error. Entonces, este libro fue escrito por el hombre caído, débil, pecador. El hombre con toda posibilidad de entender mal, interpretar mal, con falta de memoria, amén, aún con posibilidad de maliciosa falsedad, pero sin embargo ha sido declarado que el libro que el hombre escribió no contiene evidencia de alguna de estas debilidades naturales. De hecho, amado, se atreve a decir que lo que escribió esa persona es perfectamente correcto. Nada debe ser removido de registro, pero no dejo de escribir, de nada debe agregarse, amados. Entonces, amados, tenemos que entender que hay tres cosas que tenemos que entender sobre, aleluya, lo que es, bendito sea el nombre del Señor, una distinción, lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación. Es importante, amados, de distinguir entre la revelación, inspiración
iluminación. Ahora, ¿qué significa revelación? La palabra revelación es el acto de Dios que por medio de la cual Él comunica la mente humana verdades que antes no conocía, verdades de que ninguna otra manera podría ser conocidas. Entonces, la primera es la revelación, que es el acto de Dios por medio del cual Él comunica la mente humana verdades que antes no conocía, verdades que ninguna otra manera podría ser conocida. La segunda es la expiración. La expiración tiene que ver con la comunicación de la verdad, amados. Entonces, esa expiración de la comunicación de la verdad fue inspirada por Dios por medio de estos hombres de Dios que fueron inspirados por medio del Espíritu Santo, comunicando las verdades bíblicas de la palabra de Dios, amados. Entonces, tenemos que entender lo que significa inspiración. Ahora bien, lo que significa iluminación. La palabra iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo común a todos los creyentes que le ayuda a asirse de todas las cosas de Dios. Iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo. Amén. Repito eso otra vez. Iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo común con todos los creyentes que ayuda a asirse de las cosas de Dios. Y por eso, amado, tenemos que entender que no podemos confundir la inspiración con iluminación, amados. Ahora bien, vamos a ver los puntos, amén, sobre las perspectivas, amén, de la inspiración, amados. El primer punto sobre lo que es el punto de vista de los teólogos liberales, amén, que está expresado que particularmente en la declaración de ellos, que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y ese es el punto de vista de la teología liberal, los teólogos liberal. El segundo perspectiva, aleluya, son los neo-ortodoxas de lo que es de inspiración. Estas personas de neo-ortodoxa, amén, tienen la perspectiva que estas pueden ser resumidas en la declaración que dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios. Ahora bien, está la perspectiva conservadora, aleluya, que dice que la Biblia es la palabra de Dios y es la forma correcta que decir la Biblia es la palabra de Dios. No que la Biblia contiene la palabra de Dios, no que la Biblia dice que la Biblia se convierte en la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios, amado. Entonces, amado, tenemos que entender estas tres partes de lo que es la perspectiva de los teólogos liberales, de los no ortodoxos y la perspectiva conservadora, que somos nosotros que decimos que la Biblia es la palabra de Dios. Adelante, siervo. Amén. Así que, hermano Amaro, hemos comenzado a tocar un tema muy importante acerca de la Biblia y quisiera iniciar con esta pregunta. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Los seres humanos o Dios? Así que quisiera iniciar. Recuerdo no hace mucho, estaba escuchando un predicador que decía, él estaba afirmando que hay una mentira que se está propagando, digamos, que las personas afirman que la Biblia fue escrita por hombres. Él decía que eso es una falsedad. La Biblia, entonces yo cuando escuchaba a ese predicador decía, espera. La Biblia ciertamente fue escrita por hombres. Pero el predicador tenía, digamos, la intención que él quería explicar era que la Biblia no era un libro humano. Pero cuando vamos a profundidad, hay un punto que quisiera tocar, de que estamos hablando acerca de la Biblia. La Biblia sí fue escrita por hombres.
pero también es un libro divino. Y hay una similitud, digamos, en lo que es la encarnación. Nosotros sabemos que Jesucristo es 100% Dios, pero también es 100% humano. Y Cristo no dejó de ser Dios cuando vino a la tierra, ni tampoco dejó de ser humano cuando fue resucitado y exaltado. Siempre ha sido Dios, pero aquí en la tierra, digamos, se encarnó, y cuando fue resucitado, no resucitó en espíritu, resucitó en cuerpo. O sea, estamos hablando de un Dios 100% Dios y 100% humano, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y de una manera similar, la Biblia tiene, digamos, una similitud. La Escritura es 100% divina, es inspirada por Dios, que es lo que hablamos ahorita, en lo que mencionaste ahorita en 2 de Timoteo capítulo 2, 3:16, es inspirada por Dios, pero esa inspiración fue sobre hombre. Por eso la Biblia fue escrita por hombres. Y estos hombres, como ahorita dijiste, no eran personas, digamos, súper iluminados, no eran personas que estaban quizás lejanos de la sociedad porque eran muy espirituales, eran personas como nosotros, tenían diferentes oficios. De hecho, aproximadamente sobre 40 tipos de personas escribieron la Biblia. Y y de estas 40, muchos de ellos tenían títulos diferentes: pastores, reyes, sacerdotes, etc. Y lo interesante es que fueron personas que Dios utilizó, pero conservaron su carácter, su metodología en cuanto, digamos, a la forma en que escribieron. Específicamente, y me gusta utilizar este ejemplo, Lucas, cuando escribe el Evangelio, el libro de los Hechos, vemos que Lucas está buscando detalles específicos, datos específicos del nacimiento de Jesús, de la narrativa de la iglesia, cómo se va formando. Y estos eventos que narra Lucas en su Evangelio y cosas específicas que vemos en el libro de los Hechos, era porque Lucas era un historiador, era un teólogo, era un investigador. Y lo que Lucas estaba haciendo en el Evangelio y más tarde en el libro de Hechos era inspirado por Dios. Sin embargo, vemos la obra humana, Lucas investigando, Lucas organizando la historia de Jesucristo. Así que en este sentido la Biblia fue escrita por hombres, pero bajo una inspiración, digamos, bajo una guianza de Dios. Y esto se conoce como la teoría verbal plenaria. Y quisiera dar una explicación, y estoy utilizando, para aquellos que me ven, estoy utilizando este libro de Robert Plummer, 40 preguntas 40 preguntas sobre cómo interpretar la Biblia. Y quiero leer una definición que dan de la teoría verbal plenaria, que es lo que nosotros creemos. Dice, este punto de vista, el único bíblico, creo yo, afirma el autor, afirma que hay una doble autoría de la escritura. Si bien los autores de la Biblia escribieron como seres humanos, pensantes y con sentimientos, Dios de forma misteriosa, esta es la palabra clave, supervisó el proceso para que cada palabra escrita fuera también la palabra exacta que él quería que escribiera, libre de todo error, lo que ahorita estábamos mencionando. Por eso es que la Biblia es infalible, porque hay una supervisión de parte de Dios. Al etiquetar este punto de vista como teoría verbal plenaria, se reconoce que afirma la plenaria viene de la plena superintendencia divina de cada palabra de la escritura. Y la palabra verbum significa palabra en el latín. Este punto de vista se llama a veces la teoría verbal. Así que es interesante que nosotros como cristianos, como creyentes, como conservadores, creemos en esta teoría, porque hay varias teorías de cómo funciona la inspiración, pero creemos que funciona de esta manera, verbal plenaria. Es decir, Dios deja que los escritores, seres humanos, escriban con su carácter como hombre, con sus sentimientos. Vemos el caso de Juan, que hablaba de Egipto, un apóstol del amor. Vemos el caso de Jeremías, que lloraba, lamentaciones. Pero todo esto que escribían, había una supervisión. Dios estaba por encima. Por eso es que la Biblia no siempre era, digamos, lo que se escribiera por profecía. Podemos ver los profetas que hablaban de visiones, de revelaciones. Y muchos de ellos, como el caso de Juan, se recibió una revelación completa, que es el Apocalipsis. Pero vamos a leer, supongamos que leemos toda la Biblia, vamos a encontrar que la mayoría de las personas no escribieron como Juan. Eran libros históricos como Samuel, Reyes, Salmos. Había un contexto histórico, y en ese contexto histórico los autores escribieron, utilizando el contexto que los rodeaba. Sin embargo, había una supervisión de parte de Dios. Y eso se conoce como esa teoría verbal plenaria. Dios permitió que los autores escribieran, pero Dios supervisaba, Dios dirigía.
a través del Espíritu Santo. Así que eso es muy importante que lo entendamos. Por eso concluimos que la Biblia es infalible, porque ha habido una supervisión de parte de Dios. Y eso nos lleva a creer también lo que es la inerrancia, que la Biblia está carente de errores. Sin embargo, aquí vamos a aclarar un punto que se suele debatir bastante. Aunque la Biblia creemos que carece de errores, y de hecho, hasta un paréntesis, hay muchas teorías también de la inerrancia. Aunque creemos que la Biblia carece de errores en cuanto a lo que está escrito, hay que desglosar algo. Y es que nosotros actualmente tenemos traducciones de la Biblia, pero los escritos originales, que se conocen como los autógrafos, estos escritos no existen. Nosotros a veces hablamos de los originales para hacer referencia a los idiomas bíblicos. En el caso del Antiguo Testamento, el hebreo, arameo, y en el caso del Nuevo Testamento, el griego. Sin embargo, ningún manuscrito original se ha conservado en la actualidad. Lo que tenemos es copia de copia y de copia. Es decir, no tenemos nada semejante al original. Por lo tanto, los manuscritos que se han ido conservando a lo largo de la historia tienen, digamos, una pequeñez en cuanto a errores. Y eso es importante porque cuando vamos a profundizar la escritura, el ateo te va a decir la Biblia tiene errores porque fue escrita por hombre. Y nosotros quizás vamos a querer defender el punto de que la Biblia es infalible. Pero lo que quizás está diciendo el ateo es que la Biblia, lo que conocemos nosotros como una traducción bíblica, tiene errores. Y hasta cierto punto podría ser que sí. Porque son errores que no, digamos, no nos llevan a cambiar la doctrina. Son errores mínimos. Son asuntos de ortografía, cosas gramaticales. Y esto ha ocurrido ya que estamos hablando de más de 2000 años de historia. Y es bueno que entendamos este asunto. Y esto se estudia cuando se habla de la crítica textual. Así que la Biblia, en cuanto a traducciones, no hay ninguna perfecta. Pero el mensaje original, los escritores originales, los autógrafos, esta gente sí escribieron, digamos, con exactitud. Creemos que estaban carentes de errores. Pero las traducciones, las copias de las copias fueron poquito a poco añadiendo algunas cositas. Por eso en la actualidad los expertos en el griego, el Nuevo Testamento, han llegado a la conclusión de que posiblemente el 98% del Nuevo Testamento sea exacto. Es decir, pudimos rescatar un 98% del original, un 98%. Y este ejemplo lo dan algunos expertos en el griego, como Dan Wallace, profesor de Dallas Theological Seminary, D.A. Carson, son profesores reconocidos. Dicen de un 95 a un 98% ha sido rescatado del Nuevo Testamento. Es decir, hay un 98% de exactitud del original. Ya en el Antiguo Testamento, el porcentaje es un poco menos. Y específicamente en el año 1950, a mediados del siglo XX, se descubrió lo que fue los rollos del Mar Muerto. Y en los rollos del Mar Muerto, el Qumran, se hallaron muchos manuscritos que podemos decir que han sido uno de los descubrimientos más importantes en asuntos de crítica textual, de arqueología bíblica, porque el Antiguo Testamento no tenía tantos manuscritos antiguos. De hecho, cuando vamos a la historia de los evangelios, lo que se utilizaba en aquel tiempo del Antiguo Testamento era la Septuaginta, que era una traducción del hebreo, arameo, al griego. O sea, no había esos manuscritos antiguos del hebreo, no era algo fácil de encontrar. Estaban escondidos allá en esa cueva del Qumran. Así que cuando se descubre esos manuscritos del rollo del Mar Muerto, se dieron cuenta que había una exactitud bien tremenda en cuanto al Antiguo Testamento que nosotros teníamos o habíamos recibido en el español, inglés, etc. Así que aproximadamente, podemos decir, esto es un aproximado, en el Antiguo Testamento quizás hay un 92% de exactitud de los originales. Y en total la Biblia podemos llegar a la conclusión que un 95% de exactitud de los autógrafos del original. Es decir, las traducciones que tenemos hoy día son similares a las escrituras originales. Sin embargo, como no es, Amaro, esto es importante, como no llega al 100% por asuntos de variantes textuales, pues entonces nosotros tenemos que elegir qué traducción escoger. O sea, a la hora de estudiar la escritura. Y aquí donde entramos en la variedad, digamos, de estilo, de Biblia, etc. Y nosotros como estudiantes de la escritura siempre queremos lo más cercano a la Biblia. Y un buen consejo que he recibido, y creo que es una de las mejores cosas que uno puede hacer, y obviamente no todo el mundo quizá tenga ese llamado, pero si uno desea escudriñar la escritura a profundidad,
pues una buena herramienta que uno puede utilizar es aprender los idiomas originales, en este caso el hebreo, el arameo y el griego, porque así uno va acercándose más al idioma bíblico. Así que una herramienta útil para profundizar sería aprender los idiomas originales. Es algo difícil, pero tampoco es algo imposible. Sin embargo, si uno no tiene, digamos, la facultad de estudiar idiomas originales, lo que uno debería hacer es tener diferentes traducciones para ver las diferencias que hay. Por eso es que hay tres tipos de, digamos, de estilo en cuanto a traducción. Está el estilo formal o estático, que es el estilo que predomina en las traducciones bíblicas, en este caso Reina Valera del 60, la Biblia de las Américas, conservan ese estilo. Está un estilo dinámico, que es un estilo popular en la actualidad, que es el estilo de la NTV, la Nueva Traducción Viviente, o la TLA, aunque yo diría que la TLA raya para el otro estilo que voy a mencionar, que sería la paráfrasis. Estamos hablando aquí de una traducción que básicamente no tiene que ver mucho con lo más cercano al original. En la paráfrasis, pues, se parafrasea. Y en este caso, esos tres estilos, formal, podemos decir, dinámico y paráfrasis, varían a la manera en que usted lee la escritura. En la Reina Valera del 60, usted puede compararla con una nueva traducción viviente y posiblemente en la nueva traducción viviente algunos textos van a ser más claros. Porque cuando hablamos de dinámico en esta traducción, se tiende a intentar de interpretar la escritura. O sea, los traductores intentan de hacer la escritura como más fácil de entender. Y en algunos puntos es bueno, pero en algunos puntos la idea de los traductores puede verse reflejada. Por eso se recomienda más que se haga la escritura utilizando el estilo formal o estático, que es el estilo que predomina en la Reina Valera y la Biblia de las Américas, y también en la Nueva Biblia de las Américas. Sin embargo, hay una Biblia que tiene, digamos, conservan ambos estilos. Y podemos hablar de la NBI. La NBI es una traducción bien criticada. No sé si, Amaro, tú has escuchado las teorías de conspiración de la NBI. Sí. La NBI conserva ese estilo formal de la Reina Valera del 60, pero también conserva un estilo dinámico como la Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, no a la magnitud de la NTV, pero tiene un balance. Y la NBI por eso es una buena traducción. De hecho, en inglés es una de las mejores traducciones. En el español no es tan buena, quizás por las críticas que ha recibido, no ha sido tan popular, pero es una buena traducción. Y algunas personas creen que la NBI le ha quitado texto a la Biblia. Y no es que le ha quitado texto, es un asunto de crítica textual. De variante del texto. Recuérdense que como no tenemos los originales, pues tenemos que utilizar manuscritos. Y no solo dentro de este panorama y dentro de esto de los manuscritos, hay códices y hay rollos, etc. Y en los códices hay algunos que son más antiguos que otros. El códice del Vaticano, el sinaítico, diferentes códices. Entonces, ¿qué ocurre? Que dependiendo, digamos, el tiempo, entre más antiguo, pues se tiende a tener más confianza. Entonces, los códices, pues, como fueron escritos por escribas, por monjes, pues también tienen sus errores. Entonces, por eso es que hay que utilizar diferentes códices, ver qué manuscrito se asemeja más al contexto, a lo que la Biblia dice. Y esto es un asunto difícil, pero para eso están los que estudian lo que es la crítica textual. Dice César Beltrán, la NBI acaba de ser actualizada a la 2022. Eso sería muy bueno verla. Yo no he podido ver esa nueva traducción de la NBI, pero la NBI realmente yo la utilizo bastante y me gusta una buena traducción. Carlos López dice que es una buena traducción y estoy sumamente de acuerdo. Es como ahorita mencioné, muchas veces creemos que es una Biblia, digamos, que le ha faltado la palabra, que le ha quitado, porque entramos en teorías de compilación. Sí. Pero si estudiamos un poquito de crítica textual, pues vamos a ver que es una Biblia excelente. ¿Por qué? Porque no se queda con lo que hace la Reina Valera. La Reina Valera, aunque es una traducción buena, pero se queda con el texto Receptus. Y el texto Receptus no es un texto muy antiguo. Es un texto que data del siglo XV de Erasmo. Pero si vamos a la NBI, a estas traducciones modernas, utiliza el griego de Nesiliadan, utiliza un hebreo más antiguo, y esto ayuda a ser más fiable. Así que a la hora de, digamos, de estudiar la escritura, es bueno que tengamos diferentes traducciones. Si conocemos los idiomas originales, pues mucho mejor, porque vamos a adquirir, digamos, Biblia en los idiomas originales y vamos a tener un poquito más de fluidez a la hora de entender la escritura. Vamos a ver el programa un poco más claro. Así que es bueno esto, Amaro, para ir resumiendo. Es bueno que entendamos que la Biblia es inspirada por Dios. Eso es de ahí, lo dice Timoteo, y no hay que dudar de eso. Pero al ser inspirada, entendemos que hay un aspecto humano de la Biblia.
como hablamos en el caso de Cristo. Cristo es 100% Dios, pero 100% hombre. La Biblia es 100% escrito por hombre, pero tiene esa, digamos, esa supervisión que la convierte en un libro divino humano. Hay que ver la Biblia de esa perspectiva. También tenemos que entender que no tenemos los escritos originales, los autógrafos, no lo tenemos. Estamos carentes en ese aspecto. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Estudiar la escritura a profundidad. Nunca estancarnos con una sola traducción, nunca estancarnos con lo que tenemos. Muchas veces cuando hablamos de bibliología, las personas creen que simplemente se trata de tener una Biblia y leer la escritura, y no. Una cosa es el diario devocional cuando uno lee la escritura, y una cosa es profundizar en la escritura. Profundizar en la escritura te va a llevar a que hagas un poquito de todo, de arqueología, de investigación, de exégesis, todo esto. Así que no te conformes con simplemente leer la escritura. Hay que escudriñar, hay que profundizar, hay que ver un poquito de las variantes, crítica textual. No hay que ser un experto, simplemente tener buenas herramientas y ver cómo fluye esto. Y por último, pasarte la parte, entendamos lo siguiente. Nosotros como predicadores, en este caso, debemos esforzarnos por traer un mensaje de manera certera. Por eso siempre, una recomendación, si vamos a predicar, leamos el texto en diferentes traducciones. Escudriñemos bien. Veamos si lo que está escrito en ese caso de la Biblia es lo que verdaderamente la Biblia quiere decir. Y te voy a mencionar un ejemplo y concluyo y te paso la parte. En Juan capítulo 5, versículo 39, la Biblia te manda, te exhorta a escudriñar la escritura. Juan 5, 39. Escudriñar la escritura porque a vosotros parece que en ella se encuentra la vida eterna. Y eso es lo que da testimonio de mí. Jesucristo le dice eso a los ¿qué? A los fariseos. En la Reina Valera del 60 aparece como un imperativo, un mandato, escudriñar. Pero muchas traducciones, como la Biblia de las Américas, no aparece en imperativo. Aparece en modo indicativo. Y ya no es un mandato. Y en este caso, ¿pero qué está pasando? ¿Es un mandato estudiar la escritura o no es un mandato? Porque Cristo le está hablando a los fariseos. Y aquí vemos un asunto de variante textual. En el texto Receptus se utiliza como mandato. En otros textos, en este caso estamos hablando del Evangelio de Juan, en Nestle Alan, que utiliza, es una de las mejores traducciones en griego, esa es la que usa la Biblia de las Américas, pues ya lo ves como indicativo, porque los manuscritos que estudió, pues no hablaban en ese modo imperativo. Así que en este caso, la importancia de escudriñar la escritura no se puede regir por un solo texto. Sabemos que tenemos que estudiar la escritura, debemos de vivirlo porque lo dicen los salmos, que es lámpara a nuestros pies, etc. Sin embargo, vemos que en un texto hay diferentes vertientes. Mandato, una indicación. Entonces, por eso es bueno que veamos este mundo de las variantes textuales, este mundo de las traducciones, para que así tengamos el campo abierto, para que podamos ver con más claridad lo que dice el texto. Y un buen ejemplo, y ahora sí finalizo, no quiero ser como dicen los predicadores que voy a concluir y siguen hablando, en Apocalipsis también ocurre lo mismo. En el caso de los 24 ancianos, cuando se está hablando en ese evento celestial, muy bien se dice la palabra, en Apocalipsis 4 con Apocalipsis 5, que los ancianos están hablando que aquellas personas los ha convertido en reyes y sacerdotes. Y en la Reina Valera aparece como si fuese un pronombre personal, hablando en primera persona. Nos has hecho. Sin embargo, vemos la Biblia de las Américas y aparece en segunda persona. Los has hecho. Ustedes, o sea, hablando en segunda persona, Reina Valera hablando en primera persona. En la Reina Valera aparece como si los 24 ancianos habían experimentado redención y se están incluyendo. Nos has hecho rey y sacerdote. Pero en la Biblia de las Américas aparece en segunda persona. Hay una variante textual. Y eso es importante saberlo, porque basado en eso uno puede decir, bueno, esos los 24 ancianos son una iglesia, o los 24 ancianos entonces es un grupo que está señalando la iglesia, otro grupo aparte, ¿ves? Que a veces en asuntos de variante textual te ayuda a determinar una doctrina. No estamos hablando de doctrinas fundamentales, estamos hablando de doctrinas que pueden ser de un libro, como temas que no son tan importantes como los 24 ancianos, temas así, digamos, que quizás son secundarios, pero el asunto de variante te ayuda a veces a tener el camino más amplio y poder quizás escoger con más seguridad lo que uno quiere, lo que el texto quiere enseñar. Así que paso mi parte, hermano Mauro, y que sabe Black concluyendo. Amén. Antes de concluir,
para hacer unos minutos de dinámica, ¿cuál es uno de los traducciones? Acuérdense, amados, que estamos hablando de lo que es la teología sistemática, lo que es la bibliología, el estudio de la Biblia. A mí me tocó pues la inspiración y la infalibilidad de la escritura, y después Alfredo pues tocó lo que es la traducción y la importancia de estudiar diferentes traducciones que van más cercanos al texto griego, lo que es la crítica textual y estas cosas. Y entonces, ¿cuál es tu traducción favorita? Yo el año pasado hice un cambio quizás drástico y fue que dejé a un lado la Reina Valera. La utilizo, pero recientemente la editorial CLIE ha estado trabajando con lo que es la Reina Valera revisada, que es una versión del 77, aunque va en actualización. Es una versión que la trabajó principalmente Francisco de la Cueva. Y es un experto en el griego, aportó mucho a lo que es el mundo de la traducción, al idioma. Y estaba utilizando la Reina Valera revisada, que es la del 77, pero con mejora. Pero como que no me convenció del todo. Y decidí cambiar de traducción, hacer mi oficial traducción, la nueva Biblia de las Américas. Así que en la actualidad, por lo menos hasta hoy, puedo decir que la traducción favorita mía es la nueva Biblia de las Américas. Aunque la mayoría de los textos que me aprendí a lo largo de lo que llevo sirviendo al Señor ha sido la Reina Valera. O sea, que si te menciono un texto de memoria, va a ser, digamos, el texto que está en la Reina Valera del 60. Sin embargo, la traducción más que utilizo es la nueva Biblia de las Américas. Esa es la más que estoy utilizando ahora. La traducción me parece excelente, está más actualizada con el lenguaje actual y es un poquito más precisa. Hay algunas cosas que la Reina Valera conserva que me gusta más todavía, o sea, hay algunas cositas, quizás alguno de los salmos, alguna manera en expresarse que pienso que la Reina Valera puede ser un poco mejor, pero la manera que trabajaron la nueva Biblia de las Américas, por lo menos la editorial, facilita mucho lo que es el estudio de la escritura en cuanto a lo que es buscar versículos paralelos. En este caso, la nueva Biblia de las Américas tiene lo que es la concordancia, una buenísima concordancia. En este caso, pues cuando estoy estudiando la escritura, pues te sale la concordancia, intento después de alinear los versículos, y por eso específicamente, pues me he cambiado, digamos, a lo que es la nueva Biblia de las Américas, por su concordancia, su estilo, un poquito más moderna. Me parece, esta opinión personal, que es una traducción que de aquí a unos años va a ser más utilizada, porque es reciente, no es una traducción vieja, salió creo que hace unos 2 años, no sé, hace unos 3 años aproximadamente, y una traducción bien similar a la Reina Valera, conserva ese estilo formal o estático, y es una traducción muy confiable. Amén. Fíjate que a mí me gusta siempre, utilizo varias traducciones, siempre tengo que tener mi Reina Valera 1960, pero también me gusta mucho la nueva traducción viviente, que es dinámica. Me gusta la Biblia de la América, que es súper, verdad que lo recomiendo. También tengo la Biblia textual, algunas veces lo utilizo, el 4, pero uno de los más favoritas mías es lo que es la nueva traducción viviente y la Biblia de las Américas. A mí, yo lo recomiendo al 100%, me encanta, amado. Nosotros tenemos que entender que cuando estudiamos la bibliología, amados, por eso yo pues decidí hacer una introducción a la bibliología, porque es tantos temas dentro del estudio de la Biblia que si estamos aquí, vamos a estar aquí por un buen tiempo. Pero es tan importante estudiar lo que es el estudio de la Biblia, porque a través de la bibliología va a conocer las diferentes traducciones, qué pasó con los libros apócrifos. Y más adelante pues voy a tener el evangelista Iván Adorno, que vamos a tocar ciertos temas también, respectivo todo eso. Es tan importante, y lamentablemente, para así finalizar, muchos huyen los que o critican la teología sistemática, la rama teológica, amado. Eso no te va a apagar el fuego, sino que va a aumentar el crecimiento espiritual. Son doctrinas bíblicas, amados, de una manera sistematizada, pero estudiando la bibliología va a conocer toda esta rama teológica respectivo a las diferentes traducciones, cuántos textos bíblicos hay, versículos y capítulos hay, y todas estas cosas. Por eso es tan necesario, amado. Yo creo en el fuego,
creo en el poder de Dios. Aquí somos pues pentecostal, pero también creo en la educación cristiana, amados. Y por eso nosotros, por ende, tenemos que estudiar, amén, estos estudios teológicos. Y este es el propósito, amén, para el fin de educar y ser de bendición. Amén. Para finalizar, amados, amén, le damos la gloria al Señor. Hace tiempo no hago un Facebook Live en mi programación, pero estamos nuevamente por compromiso, viajes misioneros y estas cosas. Por ende, estamos todos los lunes, amén, a las 7 de la noche con tu programación en defensa del Evangelio. Dios bendiga, amén, a César Bertrán, Dios bendiga al ministro Carlos López Serrano, a cada pastor, amén, Ernesto Rivera y cada ministro y cada hermano que ha sido en sintonía. Amén. En esta hora vamos a concluir con una oración. Amén. Y voy a pedir al maestro ministro del Señor, Alfredo Velázquez, que nos lleve en oración para la despedida. Amén. Quisiera decir algo que me acordé, Amaro, no quiero que se me escape. Que ahorita lo mencionaste y esto me llegó a la mente. Hay algunas traducciones que son católicas, como la Biblia de Jerusalén, la Dios habla hoy, con los libros apócrifos. Estas traducciones son muy buenas. Ya ahorita tú mencionaste eso. Quizás algunas personas hablan porque la Biblia contiene más libros, pero son libros que la misma Biblia católica reconoce que no son inspirados. Y estos libros apócrifos tienen un aporte histórico invaluable. Específicamente, estamos hablando de casi 400 años de aparente silencio. En estos libros usted puede encontrar esa historia perdida aparentemente de Jerusalén, Israel, los judíos, etc. Así que si usted tiene el privilegio de tener una Biblia católica, es bueno. No estamos hablando de una Biblia erática como la Testigos de Jehová, sino que es una Biblia que contiene libros históricos, libros extra que son libros históricos, con un valor muy importante, porque así usted entra al Evangelio y va a tener un panorama más claro de lo que estaba ocurriendo. Así que hay buenas Biblias católicas como la Jerusalén, la Dios habla hoy, muchas traducciones buenas, así que se las puede conseguir y tenerla, amén. El hermano Carlos López, él tiene una colección excelente, la hemos visto y eso es una bendición realmente. Así que nos despedimos, Amaro, hacemos una oración, esperando que el pueblo haya sido edificado y gracias nuevamente por la oportunidad de estar contigo. Amén, amén, amén. Le damos la gloria al Señor, amén, nuevamente de tenerte en mi programación a fin de educarle al pueblo, motivarlo, de escudriñar para su crecimiento espiritual, para la gloria del Señor. Y le pedimos al ministro Alfredo Velázquez que nos lleve en oración. Amén. Padre, bueno, Padre Santo, te doy gracias nuevamente por la oportunidad que me diste, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, un poco de la historia de la Escritura, traducciones. Te pedimos que los hermanos que se han conectado puedan, Señor, atesorar esto, compartir con otras personas, que sea tu nombre glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén, amén, amén. Pues Dios le bendiga, Dios le guarde, amado, tu amigo y hermano evangelista Alexander, hermano ministro, amén, Alfredo Velázquez, con tu programación en defensa del Evangelio. Te está pidiendo el pastor Ernesto Torres, antes de ahí, que si pueda repetir las Biblias católicas, si lo puedes repetir los nombres. Sí, hay varios, ahora mismo no tengo así los nombres en mano, pero la Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, que ya no estamos en la 5ª edición, es muy buena. La Biblia Dios habla hoy con los libros de Deuterocanónico. Y hay otra más, se me escapó el nombre ahora mismo. Creo que se llama es de la traducción de la Vulgata Latina. Creo que se llama, empieza con Félix, pero no me acuerdo el otro apellido. Y creo que hay una que se llama Straumbergen, que era un monje católico, que también es una buena traducción, que la he utilizado bastante. Así que son como unas 5, por lo menos. Hay una que utilizo bastante, que es católica, pero el apellido es un poquito raro. Creo que se llama Straumbergen, que es una buena traducción. Así que, por lo menos, la más recomendable sería la Jerusalén. Creo que es una Biblia académica y católica, académica y bastante recomendable. Así que con esa, pues creo que uno puede empezar. Amén. Pero nada, amados, hasta aquí nuestra parte. Sintoniza todos los lunes con tu programación de defensa del Evangelio, todos los lunes a las 7. Esté pendiente, amados, que vamos a tener diferentes temas teológicos, que va a estar también la doctrina. Vamos a empezar después de la bibliología con la angelología, con la doctrina
de Los Ángeles. Estará el maestro también ministro Brian Díaz en medio de estos. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, como yo siempre digo, para adelante, para el cielo, sin culpa. Dios le bendiga a todos. Amén.